Buenas noches. Bienvenidos una vez más a la esencia del terror. En esta ocasión los vengo a invitar a mi espacio creativo, a mi escritorio en mi casa, porque estoy por compartirles una leyenda urbana. Pero no es una leyenda urbana cualquiera, es una leyenda urbana familiar, misma que si intentas indagar y preguntar acerca de su origen no vas a encontrar nada. Comenzamos. Mi esposo desapareció en el río. Me casé muy joven con un hombre cuyo recuerdo hoy en día me aterra. Entre más recuerdo el tiempo que pasé con él, más noto algo oscuro, siniestro, casi diabólico en su persona. Ya hace un tiempo que no sé nada de él. La última vez que lo vi fue en el muelle donde solía hacer sus hechizos en el lago. Hoy he decidido contar a detalle lo mejor que pueda, intentando recordar toda la pesadilla que viví junto a él. Quizás, si logro contar a detalle, lograré dormir mejor en las noches, sin el miedo de que él nos encuentre. Como les dije, me casé muy joven, debido a las circunstancias en las que me encontraba, pues yo provenía de una familia muy numerosa, la cual dependía en su totalidad de mi madre, quien siempre tuvo que trabajar para darnos un hogar, alimento y educación, por lo que casi nunca se encontraba en la casa, o con nosotros, que somos 7 hermanos. Esto siempre me hizo sentir como abandonada y sin una familia, por la que a la primera oportunidad que tuve, me casé con este hombre que, como les dije, ya no reconozco. Jamás conocí a su familia. Hasta donde supe, heredó un ingenio azucarero en Ameca, un pueblo no muy lejano a mi ciudad natal. Esto, unido a una solvencia económica que me mostraba, hizo que no dudara ante su propuesta de matrimonio a los 6 meses de noviazgo. Como su padre acababa de morir, tuvimos que mudarnos de inmediato al pueblo, pues tenía que hacerse cargo de las finanzas de su padre. Él era hijo único, por lo que fue heredero de todos sus bienes y responsabilidades, los cuales eran un ingenio azucarero, 20 hectáreas de caña, una cartera de empleados, 3 casas en el centro del pueblo y una junto al río, misma a la cual nos fuimos a vivir a petición mía. Pues esa casa se me hacía hermosa, sobre todo porque tenía un pequeño muelle que daba a una pequeña laguna que desembocaba en el río. Y aunque la casa era muy pequeña, me parecía romántica. La boda se celebró en la parroquia del pueblo. No asistió mucha gente, mi familia solamente. Al principio estuve tan entusiasmada por ese cambio de ambiente, acostumbrada a la ciudad, su ruido y su vida acelerada. Ahora tenía acceso a una vida tranquila. Aparte de estar acostumbrada a no tener nada, ni siquiera una habitación para mí sola, pese a tener casa propia, pasé a tener casa propia, y la oportunidad de decidir qué muebles comprar y en qué manera estaría acomodada nuestra casa. Me sentía soñada. Tan metida en mi nueva vida estuve que jamás me di cuenta de que algo iba mal con mi esposo. Yo empecé a notar cierto comportamiento extraño, poco después del primer año juntos, que fue cuando quedé embarazada, y él perdió el ingenio azucarero de su padre. Esa vez lo vi llorar, lo vi tan frágil como a un niño, destrozado. Verlo así me produjo mucho desagrado y cierta inseguridad, por lo que no hice nada por confrontarlo. Pasaron los días hasta que lo vi recuperado y con la idea de hacerse pescador, pues según él, el dinero que aún mantenía en el banco se acabaría tarde o temprano. Lo vi fallar. Toda una semana salía temprano en la madrugada a pescar y volvía con nada, cosa que comenzó a frustrarlo. Yo veía su actuar como una completa inmadurez, cosa que me causaba desagrado a tal punto que de un par de veces me negué a dormir con él. En fin,
Llegada la fecha de dar a luz, él no quiso acompañarme, cosa que me hizo enojar bastante. Tomé el dinero de su cuenta y me fui a aliviar a Guadalajara, donde me quedé a vivir unos meses en casa de mi madre. Él solía hablarme cada noche para pedirme que regresara con él, a la que yo siempre le contestaba que regresaría apenas terminara la cuarentena, pues quería que mi madre me ayudara con el bebé. Aunque en verdad no quería verle, pues sus constantes fracasos me hacían sentir cierta repulsión hacia él. Siempre que hablaba con él por teléfono, le decía que debería ir a conocer a su hijo, cosa que le ponía nervioso y su respuesta era la misma siempre, que vendría el fin de semana y me tendría buenas noticias una vez que consiguiera empleo. En este punto, yo guardaba una pequeña esperanza de que las cosas mejoraran, de que él llegaría en un auto nuevo con noticias de que había recuperado el ingenio de su padre junto a las hectáreas, las cuales se negaba a vender siempre. Tampoco las trabajaba, que esa idea loca de ser pescador desaparecería por siempre de su mente y que se haría responsable de su hijo y de mí, como era debido. ¿Y qué creen? Ese día sí llegó, pero no todo fue como esperaba. Me llamó un día para contarme de que había hecho un negocio que lograría traernos estabilidad económica y que, como muestra, me mandaría un dinero. Hice el intento de preguntarle acerca de este negocio, pero evadía mis preguntas con propuestas y promesas, tal cual era común en él. Pero le creí, al igual que creí las promesas que me hizo cuando me propuso matrimonio. Llegó un sábado con un auto nuevo. Saludó a mi madre, pero no quiso cargar a nuestro hijo. Sentía mucha frialdad de su parte, pero en el momento no me importaba. En ese entonces, pues me sentía impresionada con su nuevo auto de lujo y los obsequios que trajo para mí y el bebé. No lo dudé ni un momento en irme de nuevo con él, aunque mi madre, antes de irme, me dijo que notaba algo raro en él, que sentía frío cuando pasaba junto a él, y me preguntó que si había notado sus ojos sin brillo. Solo le respondí a mi madre que estaba loca y me fui con él. Pero sí, haciendo memoria, sí recuerdo que sentía frío junto a él y no me quería mirar a los ojos. Encontré la casa hecha un asco, tal cual esperaba, pues él no acostumbraba a hacer los quehaceres del hogar. Una vez que dormía mi hijo, me puse a recoger. Él me veía sentado desde la mesa en la cocina y fumaba un cigarrillo. Me preguntó acerca de qué tanto había estado haciendo, por lo que yo le puse al tanto de cuanto ocurría con mi familia, y él, callado, me escuchaba. En cuanto tuve tiempo de preguntarle acerca de dónde había salido el auto y los regalos, él miró y me dijo que al fin había logrado una buena pesca, que encontró una buena una zona donde pescar. Escuchar que seguía siendo pescador me desagradaba muchísimo, pero le creí sin juzgarlo, seguí escuchándolo. Pues como es su costumbre, empezó a hacer castillos en el aire y terminó por decirme que muy pronto contrataría pescadores y barcas que trabajarían para él. La primera noche que pasamos juntos, me entregó un anillo algo extraño. Era viejo, de oro y engarzado con una piedra negra y algunos símbolos extraños alrededor. Me gustaba, pero los símbolos y la piedra negra no tanto. Se me figuraban a esos símbolos parecidos a pentagramas usados en la brujería y magia negra. Mas decidí usarlo por darle gusto a él, de quien cualquier buen gesto consideraba yo una maravilla. Mas, mientras traía puesto el anillo, me sentía extraña, como si una enorme carga oscura se pusiera en mi espalda. Sé que sonará raro, pero más adelante sabrán que digo la verdad. Esa primera noche que me dio el anillo de los extraños símbolos, yo noté algo en él. Cuando salió por el pasillo que daba a una habitación que él usaba como estudio, habitación a la cual le cambió la chapa, vi su sombra reflejada en el pasillo y otra más tras de él. Esta sombra tenía una forma un poco difícil de explicar.
pues a simple vista tendría una forma de un monje que se arrastraba. Aparte, solo la vi unos segundos, hasta que se metió y cerró la puerta atrás de él. Minutos antes, me dijo que necesitaba encerrarse a hacer unas cuentas. Yo me ofrecí a ayudarle, a lo que rápidamente me contestó que yo necesitaba dedicarme de lleno a nuestro hijo y que prefería estar solo. No insistí. Además, aprovechando que nuestro hijo seguía dormido, me dormí yo también, con el bebé a un lado de mi cama, en un Moisés que le compré en Guadalajara. No supe a qué hora me quedé dormida, pero tuve pesadillas en las cuales aparecía mi esposo en su sofá dentro de la oficina y una serpiente de color rojo entraba por la ventana desde la calle y se enrollaba en todo su cuerpo para después meterse dentro de su boca. Acto seguido veía sus ojos. Estos estaban en blanco. Luego de ver tan aterrador espectáculo, escuchaba llorar a mi bebé, lo que me hacía correr de regreso a mi cuarto, y miraba al Moisés de mi hijo, invadido por serpientes más pequeñas. Intenté sacarlo, pero las serpientes me picaban, me mordían, y cuando gritaba de dolor, despertaba llorando. Cuando desperté, noté que estaba bañada en sudor. Inmediatamente miré que mi bebé siguiera bien. Una vez que vi que seguía dormido, noté que mi esposo aún no salía del estudio. Estando su lugar vacío, miré al reloj de pared que tenemos en la recámara. Marcaban las 3 de la mañana. No tenía clara la hora que me dormí, pero no eran ni siquiera las 12 cuando me acosté. Grité su nombre, pero no obtuve respuesta, por lo que supuse que quizá se había quedado dormido en el sillón frente a su escritorio. Así que me puse de pie y caminé hacia el pasillo que daba a su estudio. En aquel momento me sentí como en mi sueño, pero no quise sugestionarme. Cuando llegué a la puerta, pegué mi oreja contra la puerta. No escuché mucho, pues las puertas en la casa eran de madera gruesa. Pero pegando más la oreja derecha y tapándome la izquierda con el índice de la mano, pude escuchar que mi esposo rezaba en otro idioma que no reconocí. Volví a pegar la oreja y escuché algo que aún hoy en día no me logro explicar. Aún a pesar de todo lo que he pasado, se escuchaba otra voz adentro. Una voz no humana. Sonidos como guturales mezclados con agudos que parecían contestar cada que terminaba su rezo. Me hice para atrás caminando con mis piernas y manos. Me dio miedo y regresé de inmediato a mi habitación, pero no logré dormir. Al menos no las primeras horas antes del amanecer. Realmente, esa vez, él no compartió la cama conmigo, pues cuando mi bebé empezó a llorar para que lo alimentara, ya había amanecido y escuché que abrió la puerta que daba al muelle. A lo que imaginé que había ido a pescar como tanto me presumía. Y de hecho, así fue. Pues cuando unos minutos lo vi entrar arrastrando un costal lleno de lo que sonaba a algún material pesado, como un metal. Se limitó a decirme que era pesca del día, a lo que yo riendo le pregunté, ¿pescaste chatarra? Él no me contestó, y se regresó a su estudio. Yo fui tras él, pero una vez que lo alcancé, no me quedé recargada en el costado de otro sofá que tenía frente al escritorio. Pero después de mirarme un rato, no se atrevió a abrir el costal que arrastraba. Viendo que no lograría que me enseñara lo que escondía, le pedí dinero para ir al mercado, y sin dudarlo me entregó 4 billetes de 500 pesos. Suponiendo que lo hizo para persuadirme, salí de su estudio, acomodé una pañalera y pedí un taxi rumbo al mercado. Cuando regresé del mercado, él ya no estaba en casa. Revisé mi teléfono celular y me había dejado un mensaje que decía que tuvo que salir a atender un negocio, pero que regresaría antes de la cena. Una vez que terminé los quehaceres del hogar y de atender a mi bebé, quise aprovechar para abrir su estudio por si acaso siguiera allí el costal que tanto misterio guardaba. Pero me encontré con la puerta cerrada
y ninguna manera de que pudiera abrirla, así que lo dejé por la paz. Antes del atardecer, quise aprovechar la vista desde el pequeño muelle, así que con mi bebé en brazos me dirigí allí. Me apoyé en el barandal de las escaleras que te llevaban a la barca, pero una vez que miré hacia ella, noté algo que llamó mi atención, por lo que decidí bajar hasta la barca donde encontré varios cadáveres de conejos y gallinas pudriéndose al sol. El olor, el color de la sangre seca pintando la barca me dieron ganas de vomitar, por lo que corriendo con mi bebé en brazos y después de dejarlo en sus Moisés, me dirigí al baño que teníamos en la habitación y vacié toda la comida dentro del retrete. En el momento, no entendía por qué estaban esos cadáveres de animales pudriéndose en la barca. Eso lo entendería tiempo después, pero en aquel momento me desconcertó muchísimo. Cuando mi esposo regresó, apenas anochecido, después de servirle la cena, justo le iba a preguntar acerca de la asquerosa escena de su barca, cuando noté que al tomar la cuchara le faltaba un dedo y este estaba vendado en un muñón. A lo que rápido me acerqué a él, lo abracé y le pregunté qué le había pasado. A lo que él solo me dijo que fue un accidente de trabajo, que había ido a visitar el ingenio, el cual tenía planes de recuperar y que ayudado con una máquina se voló el dedo. En el momento le creí, pero a la madrugada siguiente descubriría la verdad. Esa noche sí estuvo en cama conmigo y antes de dormir me quité el anillo que me dio, cosa que le pareció agradarle. Pero después de explicarle que me era incómodo dormir con el anillo puesto, pareció aceptarlo de mala gana. Al final dormí abrazándolo, pero su cuerpo se sentía tan frío que al final terminé por girarme hacia el otro lado de la cama, pero sintiendo su espalda. De este modo fue que sentí que después de unas horas se levantó con el celular en la oreja. Y hablando en silencio, lo primero que se me vino a la cabeza es que mi esposo me engañaba. Así que a hurtadillas le seguí hasta la entrada. Me escondí tras unas macetas gigantes que teníamos en la sala, antes de llegar al pasillo que conectaba todas las habitaciones. Y que siguiéndolo me llevó hasta el muelle. Una vez escondido, deseé que mi bebé no se despertara. Mi sospecha acerca de una infidelidad se acrecentaba cada vez más. Pero una vez que se abrió la puerta, vi una señora con una gallina amarrada en sus brazos. No entendía, pero vi que a señas mi esposo le dijo que siguiera hasta el muelle, y allí se encontrarían. No creí que me engañara con esa señora. Se veía ya de bastante avanzada edad, por lo que carecía completamente de atractivo sexual. Me regresé rápido con cuidado de no tropezar. Me metí en la habitación y me hice la dormida hasta que escuché que mi esposo abrió la puerta que daba al muelle. Entonces le seguí en cuclillas, cuidando de no hacer ruido. Afortunadamente, mi esposo dejó la puerta abierta. Después de mirar y asegurarme de que había dejado la puerta libre, seguí caminando en cuclillas hasta el barandal. Allí escuché cómo bajaban las escaleras para llegar hasta la barca que me hizo vomitar el día anterior. Y miré cómo partieron a la laguna hasta que la lámpara que iluminaba la barca se convirtió en un punto de luz lejana. Me puse de pie. No entendía nada de cuanto había visto. Esperé un rato de pie hasta que vi el punto de luz moverse de nuevo rumbo al muelle, lo que me llevó a volverme a poner de cuclillas. Sabía que en la noche no sería fácil verme. Cuando los escuché bajar de la barca, me metí tras la puerta. Tenemos aquí un... Perdón, pausa. Dicen que un escritor sin un gato no es posible. Continuamos.
Esperé un rato de pie hasta que vi el punto de luz moverse. Cuando los escuché bajar de la barca, me metí tras la puerta, la cual dejé entreabierta. Recorrí un poco la cortina y con un ojo los vi. La señora ya no traía la gallina, pero tenía su ropa ensangrentada. Y en su mano derecha algo que parecía como un talismán o una moneda gigante brillante. Sin despedirse de mi esposo, la señora se perdió en la noche, y al ver que mi esposo regresaba, corrí de regreso a mi cama, donde mi bebé dormía. No sentí que mi esposo regresara a la cama, pero faltaban solo un par de horas antes del amanecer, y en medio de mis pensamientos y especulaciones acerca de lo que había visto en el muelle, me quedé dormida. No tuve pesadillas durante las pocas horas que dormí. Durante algunas noches lo volví a seguir y fue siempre lo mismo. Una persona entraba y se adentraba en la laguna sobre la balsa, cargando gallinas, conejos y hasta animales más grandes como lechones y en una ocasión una cabra negra. Fuese lo que fuese que estuvieran haciendo, no era nada bueno. Siendo sincera, hasta ese punto, pese a haber crecido con una madre que era fiel creyente de la Iglesia Católica y creyente de la brujería, de fantasmas y apariciones, yo no era tan creyente, porque antes de casarme y de vivir todo esto que les relato, jamás viví una experiencia paranormal, por lo que creía que todas las cosas relacionadas con brujería solo afectaban a quienes creían en ella, y más por su gestión que por cualquier otra cosa. Pero poco a poco me di cuenta de que estaba equivocada. Pasaron los días y la historia se repetía igual, hasta que cierta noche noté que solo era una persona la que lo asistía, sino un grupo nutrido de personas, y de ser solo una barca la que compartían en la madrugada, pasaron a ser tres. Por las tardes, él siempre llegaba con el mismo costal, y como al principio no me dejaba ver nada. Aparte, siempre que intentaba confrontarlo, solo me evadía cambiándome el tema, diciéndome que ya casi recuperaría el ingenio. Por aquellos días decidí ya no espiarlo, y hiciese lo que hiciese, por más tenebroso que fuera, no me incumbía. Pero las cosas se pusieron aún más tétricas. Por ejemplo, la casa comenzó a emanar un olor nauseabundo como a azufre y a pescado. Y por más que limpiara la casa y comprara aromatizantes, solo lograba cubrir el olor por unas horas, cuando de nuevo el olor regresaba. Le comenté a mi esposo de esto, a lo que me contestó que si lo deseaba, podríamos cambiarnos a una de las casas más al centro del pueblo. Yo le tomé la palabra, y el fin de semana ya estábamos mudándonos. No hubo mucho que mover, pues él ya lo tenía amueblado, en un estilo rústico que bien sabía que me encantaba. Fue durante los días en que estuve acomodando su ropa que encontré un libro extraño en el fondo de su maleta, y sin que se diera cuenta, lo tomé y escondí en mi bolsa de mano. Ese día, para mi mala suerte, no se escabulló en todo el día, y hasta jugó un rato con nuestro hijo. Aunque me agradaba que pasara tiempo con él, sentía mucha curiosidad por echarle una ojeada al libro, del cual solo alcancé a ver la pastadura, que estaba forrada en piel y adornado con unos símbolos que me recordaban mucho a los de mi anillo, el que por cierto me volví a poner esa vez. Esa noche mi esposo durmió conmigo y yo con el anillo puesto, pero extrañamente, siempre que me dormía con ese anillo, mi noche se llenaba de pesadillas, y esa no fue la excepción. Soñé que me encontraba en el muelle y miraba a mi esposo en la barca, y una multitud en capuchas le seguían. Él se cortaba el dedo que le faltaba y lo arrojaba al agua. Las gotas de sangre sobre el lago atraían algo profundo que hacía que el agua burbujeara. Yo escuchaba que las personas que le acompañaban recitaban un cántico en un idioma que no conocía, y apenas me acercaba a gritarle a él, algo me jalaba hacia el lago, y entonces desperté. Cuando logré abrir bien los ojos, lo vi a él sentado en una esquina de la cama, pensativo,
Me acerqué y lo abracé de espaldas, preguntándole si algo le pasaba o lo inquietaba. A lo que me contestó cortantemente que todo estaba bien, que si todo seguía en ese camino muy pronto recuperaría el ingenio de su padre y nuestro hijo tendría un buen futuro. Después miró mi mano y el anillo que llevaba, me besó la mano y volvimos a dormir. Al día siguiente él no estuvo en todo el día, por lo que tuve la oportunidad de echar un vistazo al extraño libro, el cual de inmediato supe que era sobre brujería. Pues, aunque estaba en un lenguaje extraño, tenía muchos símbolos y dibujos, muchos capítulos plagados de lo que parecía sacrificio de animales. No soporté por mucho tiempo mirarlo, pues me daba mala vibra, y decidí tirarlo a la basura. Después salí al mercado, y apenas estaba cruzando la puerta cuando noté que unas señoras al verme se persignaron y comenzaron a hablar al oído la una a la otra. Esto me incomodó muchísimo, pero proseguí mi camino hacia el mercado. Cuando llegué, una señora se me arrimó y me preguntó que si yo era la esposa del dueño del Ingenio San Marcos. A lo que yo respondí que sí. Inmediatamente me comenzó a decir que mi esposo tenía pacto con el diablo, que debería acercarme a Dios y dejarlo, y sobre todo por el bien de mi hijo. Yo la miré raro y seguí mi camino sin entrar en discusión. En ese momento pensé que mi esposo era más famoso de lo que yo sabía. Cuando regresé a la casa, encontré el libro que tiré esa mañana en el piso ante la puerta. En el momento pensé que los empleados de recoger la basura al verlo creyeron que quizá por error lo habíamos tirado y decidieron ponerlo de vuelta, por lo que lo devolví al bote de basura y lo puse en el fondo, donde no fuera visto con facilidad. Ese día él no regresó. Me llamó para decirme que tenía un asunto con unos abogados que le ayudarían a recuperar el ingenio. Así que no lo esperé. Me la pasé con mi hijo y llegado la noche me quité el anillo y me dormí. No tuve pesadillas esa noche. En la mañana desperté al sonido de la campanilla del camión de la basura, a lo que rápido y con mi bebé en brazos salí corriendo para darles propina. Y para mi sorpresa me encontré con que el libro de nuevo estaba en la puerta. Ya ni esfuerzo hice por tirarlo. Lo arrojé en un sillón y una vez que tomaron las bolsas los empleados de la basura, les di su propina. Me metí, miré el libro y comencé a pensar seriamente en quemarlo. En eso alguien tocó la puerta. Me asomé por uno de los ventanales antes de abrir. Allí estaba un hombre de cierta edad con sotana. Supuse que era un sacerdote. Cuando abrí la puerta, confirmé que era un hombre de fe. Me pidió permiso de entrar a platicar conmigo, a lo que yo se lo permití. De inmediato pensé en mostrarle el libro. Quizá él pudiera decirme algo acerca de su contenido. Le ofrecí un vaso de agua, el cual me aceptó de buena gana. Se quitó el sombrero y comenzó a usarlo como abanico. En esas fechas hacía muchísimo calor. Cuando habló, casi presentía lo que me iba a decir, y así fue. Me dijo que debería asistir a misa, que debería hablar con mi esposo y hacerlo volver al camino del Señor, que las personas del pueblo murmuraban muchas cosas acerca de él, que practicaba magia negra y tenía pacto con el diablo. Yo le escuché atenta hasta que terminó. De inmediato le entregué el libro, diciéndole que lo había encontrado entre las cosas de mi esposo. El sacerdote estuvo un rato mirando el libro, y una vez que quedó satisfecho, lo cerró de golpe, y mirando con la vista fija me dijo: «Mira, puedo darte la explicación que deseas, pero por tu bien te pido que te acerques a Dios y abandones a este hombre». Yo lo miré y le pregunté que si el divorcio no era pecado, a lo que él me contestó que por el bien de mi alma debía alejarme, que ese libro estaba escrito en una antigua lengua de Medio Oriente, pero que la mayoría de lo que estaba escrito allí era en base de una antigua religión que adoraban a un dios pez de origen filisteo, pero que en realidad no era más que otra máscara del diablo para cobrarse almas. Tomó el libro, me dijo que se lo llevaría para analizarlo más a fondo.
Salió a la calle, hasta la reja que protegía el jardín de la entrada. Se giró y me dijo: «No lo dejes pasar esta noche», y siguió su camino. Seguí el consejo del párroco y cerré la puerta con seguro desde adentro, aunque mi esposo me avisó desde temprano que no vendría. Pero la plática de esa mañana me hizo sentir miedo. Comenzaba a crearme un monstruo en mi cabeza, cuya imagen llevaba la fotografía de mi marido. La noche llegó y mi hijo, quien solía ser muy tranquilo, empezó a llorar, a lo que yo creí que quizá le dolería el estómago, pero aún después de darle gotitas para el dolor, siguió llorando. Lo tomé en brazos y caminé hasta la sala que estaba en la entrada de la casa, donde teníamos televisión, y puse algo de música relajante para ver si mi bebé se tranquilizaba. Y después de un rato, este remedio pareció surtir efecto, pues se quedó dormido en mis brazos. Eché la cabeza para atrás y no tardé en quedarme dormida, cuando de repente golpearon a la puerta con fuerza, lo que me hizo despertar de golpe. Dejé a mi hijo en el sillón y me dirigí a la puerta. Miré a través del ojillo y no había nadie, por lo que me asomé por el ventanal y entonces vi una silueta afuera en la calle, pero la puerta del jardín estaba cerrada. Me dio mala espina. No quise abrir la puerta. Me regresé y miré a mi bebé. Luego volví a correr la cortina del ventanal para asomarme y ver quién era aquella persona fuera de mi casa. Pero no, ya se había ido. Cerré la cortina de nuevo y ¡pum, pum, pum! Tocaban en la puerta con violencia. Volví a mirar por la mirilla y allí afuera estaba de nuevo esa silueta. Por unos segundos miré su rostro, pálido, oscuro, y esos ojos carentes de alma. Sabía de quién se trataba. No se parecía en nada al hombre amable que vi en la mañana. Esa mirada perdida no era la misma. El sacerdote se veía fuera de sí. Me atreví a gritar: «¿Quién es?». No hubo respuesta. Volví a colocar mi ojo derecho en la mirilla. Allí seguía el sacerdote con sus ojos perdidos. Sentí miedo. Recordé la advertencia que me hizo en la mañana. «No lo dejes entrar esta noche». Eso me había dicho. «No lo dejes entrar». Pero no me dijo a quién. Habíamos hablado de mi esposo, pero quizá el sacerdote sabía algo más. Quizá algo urgente había pasado, pero no me atreví a abrir la puerta a ese hombre de mirada perdida en medio de la noche. Quité mi ojo de la mirilla y puse mi oído pegado a la puerta. No deseaba abrir o volver a preguntar, pero sí que deseaba escuchar sus pasos al irse. Pero después de un rato no escuché sonido alguno, por lo que decidí volver a mirar por el ventanal. Ya no había nadie en la puerta, ni en la jardinera. Me atreví a recorrer más la cortina y fuera de la jardinera seguía parado con la mirada perdida, con ese sombrero horrible que había traído consigo esa mañana. Sentía miedo, por lo que trabé la puerta con un sillón de una sola plaza. Después tomé a mi hijo y me fui a mi habitación en la segunda planta de la casa. Cerré también mi habitación con llave. Tomé unas pastillas para dormir que le robé a mi mamá y me dormí. Volví a tener pesadillas esa noche. En este punto me di cuenta que cada vez que dormía con el anillo puesto tenía las pesadillas, y que estas pesadillas me revelaban ciertas acciones que comencé a creer que ocurrían. Pues al menos un par de estos me revelaron algunas de las cosas que hacía mi esposo, a mis espaldas. Pero la pesadilla que tuve aquella noche, en el que el sacerdote, a quien parecía fingir serlo, solo se echaba fuera de la casa, fue la más horrible de todas. Aquella noche, que mi esposo se encontraba de nuevo en el pequeño mueble de la casa en el lago, iba vestido con la ropa del sacerdote, con el mismo horrible sombrero, pero que en lugar de cargar la cruz en su cuello, cargaba un extraño símbolo como el que adornaba el horrible libro que le quité. Una multitud de personas le seguían y veían que cargaba un bulto en sus brazos. Caminó hasta la balsa y yo le seguí oculta entre la multitud. Después de empujar varias personas, logré subirme en la misma barca donde iba mi esposo, a quien no lograba mirar a los ojos, ni el bulto que cargaba en brazos.
Después de un rato, llegamos a un islote donde todos bajamos y le seguimos a una construcción antigua donde se filtraba el agua. Parecían como las ruinas de una antigua hacienda cuyo terreno iba siendo devorada por el lago. Todo estaba oscuro, solo la luna, que era enorme y blanca en el cielo, lograba iluminar un poco la imagen en mi sueño. La multitud se acomodó en un círculo alrededor de mi esposo. El agua me mojaba los pies. Todos empezaron a cantar en un extraño lenguaje, y mi esposo por fin mostró el bulto que cargaba. Y apenas vi quién era, comencé a gritar y a correr contra él. Era mi hijo. Intenté quitárselo, pero la multitud me agarró y me inmovilizó. Yo di patadas y golpes, pero no lograba soltarme. Presentía cuál era la intención, y ante la luz de la noche, ese hombre abrió con un cuchillo en canal el cuerpo del niño. La sangre cayó al agua, y debajo de nuestros pies el agua burbujeó. El agua se puso más oscura y después flotaron piezas doradas, platos, vasijas, y debajo de todo ello, una criatura subió a la superficie. No logré mirarla, porque desperté asustada al escuchar a mi bebé. Lo abracé y me puse a llorar. En la mañana me decidí a ir a buscar al sacerdote de la parroquia. Algo que me decía que en realidad no era él quien estuvo fuera de mi casa la noche anterior. Pero quería estar segura. Además, aprovecharía para preguntarle más acerca del libro. Comencé mis labores del hogar y justo me encontraba barriendo cuando escuché que llegó un mensaje a mi celular. Fui a verlo deseando que no fuera mi esposo. Para ese entonces ya comenzaba a sentir cierto repudio debido a la imagen que había estado formando de él en mi mente. Corrí con suerte. El mensaje era de mi mamá, quien me comentaba que ella y 2 de mis hermanos deseaban pasar a verme por la tarde. De inmediato le marqué para pedirle que me avisaran cuando llegarían para pasar por ellos a la central. Pese a que mi mamá y yo no éramos tan unidas, el que vinieran a visitarme me hacía sentir confortada y protegida. Una vez que dejé de limpiar la casa, tomé mi pañalera, las cosas de mi bebé, y partí rumbo a la parroquia. No recordaba el nombre del sacerdote, pero según me había dicho era el señor cura de la parroquia, por lo que no tendría problema alguno en encontrarlo. El templo no se encontraba lejos de la casa. De hecho, a una cuadra se encontraba la otra casa de mi esposo, la cual rentaba. Nunca entré a esa casa, pues cuando me fui a vivir con él ya estaba ocupada, y caminé cerca de allí para llegar al templo. Llegué directamente a la notaría a preguntar por el señor cura, a lo que la mujer encargada de la notaría le llamó desde un teléfono fijo. Después me pidió que tomara asiento y esperé solo 5 minutos cuando ya estaba llegando el sacerdote. El padre me pidió que le siguiera, cosa que hice. Caminamos hasta una oficina. Me pidió que tomara asiento frente a un escritorio, y él hizo lo mismo. Luego sacó el libro y lo puso frente a mí. Yo no quise tocarlo. Después quise preguntarle, pero se adelantó a iniciar la plática. Lo mejor es que el libro se quede en la parroquia. Tiene energías negativas muy poderosas que solo pueden ser neutralizadas aquí, inició a decirme. ¿Sabe dónde está su esposo? Yo le contesté que la última vez que había hablado con él fue el día anterior, pero que desde entonces no sabía nada. ¿Sabes? La gente me ha traído rumores de que tu esposo tiene pacto con el diablo y que todas las madrugadas realizan sacrificios de animales. Yo no creería en los rumores de la gente, pero el padre de tu esposo también tenía mala fama en el pueblo. Y cuando él murió, la gente se metió en su finca junto al río y encontraron estatuas extrañas y mucho oro. No sé si sepas cómo murió él. Le contesté que yo solo sabía que le había dado un paro cardíaco. El párroco negó con la cabeza, después me miró y me dijo: no lo escuchaste por mí, pero yo no tengo autoridad sobre la gente. Le recomiendo que se vaya unos días de la ciudad, pues me temo que la historia se vuelva a repetir. El alma de su esposo ya no puede salvarse, pero usted sí puede salvar la suya y la de su hijo. Aunque no me dijo claramente, yo supuse en qué había terminado la vida de mi difunto suegro. Y las especulaciones del sacerdote tenían fundamento,
pues todo cuanto había vivido hasta el momento con mi esposo parecía una horrible pesadilla, y era obvio que él y algunas personas del pueblo practicaban una especie de brujería. Quise contarle al padre lo ocurrido en la noche, también contarle acerca de mis horribles sueños, pero supuse que no tenía caso indagar más. El padre ya me había advertido y no me quedaría de brazos cruzados, sobre todo por el sueño que tuve la noche anterior. No quería poner en riesgo la vida de mi hijo, así que le di las gracias al señor cura y partí en busca de un taxi, pues ya no tardaban en marcarme mi madre para que fuera a recogerlos a la terminal de autobuses. Esa tarde la pasé todo el día con mi familia y caminando por las plazas nos encontramos frente a un puesto de revistas y periódicos. Me acerqué porque vi un par de imágenes que llamaron totalmente mi atención. Era la fachada y el muelle de la casa junto al lago. Pagué por el periódico, le di el bebé a mi mamá y me puse a leer la nota, la cual decía: brujería en una casa junto al lago, y finalizaba con una nota que decía: ¿tendrá que ver con las desapariciones de niños de los últimos meses? Enseguida venía una nota que hablaba de esas desapariciones, las cuales se habían dado precisamente en el lago y en el río, todos los días después de las 6 de la tarde. Cuando terminé de leer la nota, el nerviosismo me invadió. Todo lo que me había dicho el señor cura tenía sentido. Si las personas habían leído la nota, era muy probable de que acusarían al dueño de la casa con las desapariciones. No sabía qué pensar. Solo comencé a temblar. Mi mamá se acercó a mí y pidió a mis hermanos que me ayudaran a caminar. Una vez en casa comencé a pensar en un plan. No debía quedarme allí. Ya no solo por miedo a la imagen del monstruo que ahora era mi esposo, sino por seguridad propia y la de mi hijo. Debía ser capaz de las personas del pueblo. Bien me lo habían advertido indirectamente al padre. Lo pensé por un rato. Necesitaba hablar con mi esposo, de quien no supe nada en todo el día. Pero tampoco deseaba que mi hijo permaneciera más en ese pueblo, por lo que decidí encargarle a mi mamá que se lo llevara con ella a Guadalajara, en lo que yo afrontaba directamente a mi esposo. Mi mamá se negó a aceptar mi petición. Una vez que le conté todo lo que me había ocurrido, no quería dejarme sola, y deseaba que me fuera de inmediato con ella. Pero no logró cambiar mi opinión, así que al final no tuvo más alternativa que llevarse a mi hijo. Sé que dije que quería quedarme a confrontar a mi esposo, pero una vez se marchó mi mamá, fui incapaz de llamarle o mandarle mensaje alguno. La realidad era que deseaba ver con mis propios ojos lo que estaba ocurriendo con mi esposo. No tuve que esperar mucho, pues esa misma noche un tumulto resonó en las calles. Yo mantenía las puertas aseguradas, pero miraba escondidas desde la ventana de la entrada. Afuera, en la calle, los habitantes del pueblo, encabezados por el señor cura, caminaban armados con machetes, palos y tubos. Me esperé a que la última persona cruzara la calle. Tomé una sudadera negra con gorro, salí de la casa, me mezclé con la multitud. Aunque suponía a dónde se dirigirían, le seguí. Cuando llegué a la casa junto al lago, ya habían derribado la puerta de entrada. Me metí en la casa, sin llamar la atención. De inmediato escuché cómo forzaban la puerta que daba al muelle, hasta que por fin la abrieron. Rápidamente llegaron al muelle donde estaba mi esposo en la orilla, con el rostro pálido. En ese momento sentí lástima y miedo por él, pero no había nada que pudiera hacer por salvarlo. Cualquier intento me pondría en evidencia y quizás también me lincharían. Se empezaron a escuchar acusaciones. Te hemos visto rodeado por la serpiente. Dinos dónde están los niños. Mi esposo no articulaba palabra alguna. Solo intentaba brincar a la barca, pero al hacerlo de espaldas no lo lograría. Cuando alguien lo tomó del cuello, sonaron patrullas en la calle. Alguien había hablado a la policía, cosa que a mí estúpidamente no se me ocurrió. Cuando la gente escuchó el sonido de las patrullas, se asustó. Algunos huyeron, pero un par de hombres se quedaron e intentaron asestarle un machetazo, cuando ante mis ojos del agua salieron muchas serpientes que se aferraron a sus piernas y lo jalaron hacia adentro. Los hombres que se acercaron a él intentaron correr, pero el agua y las serpientes le hicieron resbalar dentro del lago. Escuché gritar a mi esposo.
y a su grito se unió el de otros 2 hombres que cayeron junto a él. En ese momento fui consciente de que si la policía me atrapaba allí, me podrían acusar y detener, por lo que corrí a esconderme en mi antigua habitación, la cual se encontraba abierta. Me escondí en el closet hasta que todo el escándalo terminó y todo sonido desapareció. Una vez que me atreví a salir, me asomé con cautela por el pasillo. No había nadie, así que caminé hasta el muelle, donde ya no se encontraba nadie. Me dirigí al lago, y nada más que oscuridad y calma. Miré el lago, me quité el anillo de extraños símbolos y lo arrojé al agua. Regresé caminando a la casa del centro. No dormí esa noche. Solo me dediqué a guardar cuanto cupiera en una maleta y apenas amaneció, caminé a la terminal de camiones y partí rumbo a Guadalajara. No me he atrevido a regresar a Meca. Aunque me casé legalmente con aquel hombre, no deseo saber más del caso, pues con cualquier noticia que me llega de ese lugar, mi ansiedad empeora. Creo que vale más mi tranquilidad a las pertenencias que me correspondían. Además, no se sabe si él murió. Lo único que publicaron en el diario fue que los policías rescataron a 2 hombres que cayeron al agua esa noche, y ninguno de los 2 era mi esposo. Por lo que sé, nadie lo vio salir del lago. La verdad fue todo muy confuso y extraño. Hasta la fecha, no tengo noticias de él, pero quiero creer que el diablo se lo llevó consumido por su brujería, o fuera lo que fuera que estaba haciendo para recuperar el ingenio. Como les dije en un principio, hace un tiempo que no sé nada de él. De hecho, jamás supe nada de él después de esa noche. Pero pese a que me quité el anillo, a veces las pesadillas regresan. Pesadillas en las que él me busca y busca a su hijo. Pero al no encontrarlo, se dedica a ahogar a niños inocentes que se quedan después del atardecer en el lago o en el río cerca de aquel maldito lugar. En fin, deseo que después de esta noche pueda dormir en paz. Sobre todo que las pesadillas desaparezcan para siempre. Pero sobre todo, deseo que esa pesadilla se mantenga alejada de mi hijo. Fin. Como dato adicional, antiguamente había una leyenda en Ameca, en el lago, que decía que después de las 6 de la tarde ya no debía de haber lavanderas, ni debía haber niños jugando en el lago, porque desaparecían. Sin más, me despido de ustedes, hermosas criaturas de la oscuridad. Que pasen buenas noches.